de la maestría y del doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como investigador en Ciencias Médicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo SNI 1, con más de 25 publicaciones científicas, participaciones en capítulos de libro y dirección de tesis de especialistas en psiquiatría. También es creadora de Psiquiatría México, la cual es una asociación cuyo objetivo es la difusión sobre información de enfermedades mentales. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctora, por estar aquí, y Wendy va a fungir como moderadora, entonces pues los dejo. Muchas gracias, Isela. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por la invitación. Gracias, Isela. A mí me encanta hablar del trastorno bipolar, entonces siempre que me inviten a hablar del trastorno bipolar, seré muy feliz de asistir. Entonces, cuéntenme, miren, yo les puedo ir platicando qué es el trastorno bipolar, me puedo ir apoyando de algunas diapositivas que tengo acá, pero sí quisiera estar como muy pendiente de las preguntas que tengan y todo para hacerlo un poco más interactivo, que sea como menos aburrido, porque si no, así como que mi monólogo se vuelve muy tedioso, ¿no? Sí, doctora. Entonces, ustedes díganme, bueno, empiezo directo, les explico un poquito de qué es el trastorno bipolar. Sí, justamente eso, con eso queríamos comenzar. Si nos podría definir un poquito qué era el trastorno bipolar y ya vayamos sacando preguntitas. Ok, bueno, pues miren, el trastorno bipolar es un trastorno mental, ¿no? O sea, ¿por qué, para empezar, esa es como una cosa interesante, ¿por qué decirles trastornos y no decirles enfermedades? Es un poquito complejo, tiene que ver un poco con que todavía no se saben etiologías específicas, ¿no? No se saben, se sabe que son multifactoriales, que hay muchas cosas que tienen que estar juntas para que esto se pueda dar, pero digamos que los caldos de cultivo que las generan son como diferentes, ¿no? O sea, no es exactamente la misma composición, no es, digamos, es como si tuviéramos muchas recetas para acabar con el mismo pastel, ¿no? Entonces, por esa razón les llamamos trastornos más que enfermedades, ¿no? Es un poco más parecido a lo que en medicina llamamos síndromes. También se separa un poco del síndrome porque, como quiera, sí tiene una precisión mayor y tenemos mayor conocimiento de la fisiopatología, o sea, de las cosas que producen, de cómo se produce la enfermedad y finalmente del tratamiento, que en los síndromes, pero digamos que está ahí como un poco en el limbo entre una enfermedad y un síndrome, ¿no? Es importante aclarar que no porque sean trastornos quiere decir que hay como una cuestión voluntaria, ¿no? O sea, que no quiere decir que la persona, que es algo que la persona escoge hacer o algo así, no. O sea, en ese sentido es más fácil entenderla como una enfermedad, ¿no? O sea, entonces, para términos de esta presentación y que no se confunda la gente, que no vaya pensando, que no lo asocie con cosas que no son, más bien vamos a llamarle enfermedad, ¿sale? No sé si quedó claro, ¿sí? Quedó claro como por qué le llamamos trastorno, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Sí. No, sí, que continúe. Ok, entonces, entonces ahora que ya aclaramos que es una enfermedad, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Entonces, que se caracteriza justamente por una alteración importante del estado de ánimo, ¿no? O sea, el estado de ánimo es, digamos, como tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? Tiene que ver con lo que sentimos, con cómo reaccionamos a las cosas, ¿no? Pero digamos que a diferencia de las emociones, el estado de ánimo es como más estable, ¿no? Es como lo que está más allá. O sea, por ejemplo, hay algo que me puede hacer sentir feliz en este momento, recibo una buena noticia y me sentiría feliz, eso es una emoción. Pero cuando ya hablamos del estado de ánimo es como una cosa más general, más estable en el tiempo. Entonces, digamos que a lo largo de varios días, de varias semanas, a veces durante años, ¿no? Tengo una emoción que es más bien de cierta polaridad, ¿no? Por eso acabamos hablando un poco del tema de polos afectivos, ¿no? Pero entonces en el trastorno bipolar justamente lo que ocurre es que estas emociones, estos estados son más intensos, ¿no? Donde hay varias cosas que acompañan a la emoción, no es solamente una emoción, sino además las alteraciones en el sueño, ¿no? O sea, cómo se refleja eso en nuestras ganas de comer, en nuestras actividades, en nuestro desempeño diario, en nuestra alimentación.
Entonces, en un montón de conjuntos de nuestro día a día, y ellos tienen estas fluctuaciones muy, muy importantes, ¿no? En donde tienen periodos largos, de al menos 2 semanas para hacer el diagnóstico de depresión, pero a veces mucho más largos que eso, y periodos también largos, pero más cortitos, pero por lo menos de 5 días, para decir el otro, de justamente estos episodios en los que más bien se aceleran, ¿no? Entonces, eso es un poquito el trastorno bipolar, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en las personas no bipolares, que tenemos fluctuaciones, pero estas fluctuaciones, digamos que se mueven en un rango, ¿no? En un rango no tan grande. Y los bipolares se mueven en un rango grandototote, ¿no? Entonces, estas alteraciones pueden ser muy, muy severas, ¿no? Entonces, a esas fluctuaciones muy, muy severas les llamamos episodios, y son episodios que pueden ser o bien depresivos o bien de elevación. Y otros los de elevación, dependiendo de qué tan severa sea la elevación, les llamaremos hipomanía o manía. Hipo de chiquito, entonces hipomanías o manías, ¿no? Hasta arriba. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, sí, ya iniciando con las preguntas, de entrada algunos datos que nos gustaría que comentar y que supieran, y es que la Organización Mundial de la Salud en 2019 refirió que pues 40 millones de personas padecen trastorno bipolar, y entonces, como ya nos estaba comentando, este trastorno o enfermedad, como quedamos aquí que le vamos a llamar, pues es altamente, genera un deterioro importante en la funcionalidad de quienes lo padecen. Y ahorita que usted menciona lo de manía, hipomanía, pues nos gustaría, si nos puede comentar un poco acerca de este trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Un poquito tal vez entrar en cuál es la diferencia de la hipomanía y la manía en cuestión de síntomas o cómo se presentan. Y si existe alguno más, porque de repente ahí en diversos medios mencionan a veces la ciclotimia. ¿Por qué no entra o qué pasa ahí? Ok. Bueno, a ver, sí, el trastorno bipolar en realidad les llamamos como los trastornos bipolares, ¿no? Porque justamente es como todo un espectro, ¿no? Le llamamos el espectro bipolar, ¿no? Entonces, se piensa que con bastante evidencia al respecto, que son muchas, es como si hubiera muchas enfermedades adentro de este gran trastorno, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque la evolución de los pacientes no es la misma, porque la presentación clínica no es la misma, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos 2 grandes grupos ya muy bien definidos, que justamente son el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. Entonces, la diferencia entre ellos es la severidad que alcanzan en los episodios de elevación, ¿no? Entonces, en el tipo 2 solamente hay hipomanías, nunca hay episodios de elevación que sean tan severos como para llamarlos manía, ¿no? Eso obviamente es una cosa que es más bien subjetiva. Hay algunos parámetros claros para decir que está en manía, pero, por ejemplo, si hay síntomas psicóticos, que es cuando la persona ya perdió contacto con la realidad y cree cosas que no son reales, ¿no? Está viendo cosas que no están ahí o está pensando cosas que no tienen un sustento lógico o basado en la realidad, ahí claramente les llamaremos manías, o si está realmente causándole problemas serios en su vida. Pero como pueden ver, cuando yo digo que le está generando problemas serios en su vida, pues ahí ya entra un poco la subjetividad y entonces no siempre tenemos muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro, aunque bueno, digamos que como para que podamos estar en un consenso general, si la persona tiene que detener cualquiera de sus actividades, digamos, por ejemplo, deja de trabajar por el episodio actual, o tiene que ser llevado al hospital por el episodio actual, o termina preso por el episodio, que eso también puede ocurrir, ¿no? Todas esas las llamamos situaciones graves en donde será muy difícil que haya alguien que a eso le llame hipomanía, ¿no? En las hipomanías es donde hay un poquito más de
un poquito más de dificultad para definir quizás cuando todavía lo podemos considerar leve, aunque sí está generando ciertos estragos en la vida de la persona, ¿no? Y entonces esos son los dos grandes grupos, el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, también quiero aclarar que eso no quiere decir que haya uno que es más severo que el otro, porque la manía puede ser más leve, pero las depresiones son igual de graves. Entonces, una persona con trastorno bipolar tipo 2 puede en realidad tener el mismo grado de discapacidad. Ya decía Isela hace ratito que el trastorno bipolar se coloca en las primeras causas de discapacidad a nivel mundial, comparado con todas las enfermedades, ¿no? Entonces es una enfermedad altamente discapacitante y la carga más fuerte de la discapacidad la da la depresión, ¿no? Entonces, justamente no podemos decir que el trastorno bipolar 2 es una presentación menos severa del trastorno bipolar, eso no sería correcto, porque las personas pueden disfuncionar mucho, ¿no? Y lo que decía también de la ciclotimia forma parte de los trastornos del espectro bipolar, pero es una presentación, digamos, esta sí mucho más leve, en donde se reconocen estas fluctuaciones importantes en el estado de ánimo, que son suficientemente marcadas para que la persona pueda detectar que claramente durante por lo menos 5 días y durante varios días, sin cumplir necesariamente las 2 semanas, pero durante varios días continuos, siente este cambio sustancial en su estado de ánimo, ¿no? En donde cambia su capacidad de sentir placer, cambia su aproximación a las cosas externas, su sueño se altera el apetito, se siente más activo, pero no de una forma tan importante como para que pueda cumplir criterios de un episodio depresivo o de un episodio maníaco. Entonces son alteraciones más leves, ¿no? Por ejemplo, yo una vez, y esas rara vez llegan a tratamiento porque nunca alcanzan a disfuncionar, ¿no? Una de las características principales de la ciclotimia es que las personas detectan estas fluctuaciones que pueden ser importantes en el ánimo, pero no les generan disfunción, ¿no? Aunque sí a lo mejor son un pequeño freno, siguen pudiendo hacer sus actividades de forma regular. Entonces, pues es muy raro que lleguen a consulta porque pues no hay realmente un impacto en su vida. Ok, doctora, muchísimas gracias. También nos preguntan, justo de todo esto ahorita que está hablando sobre las fluctuaciones emocionales y todo, nos preguntan que si una persona con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo, puede evolucionar a tener un trastorno bipolar y que si es así, pues de cuánto tiempo o cómo puede funcionar eso. Sí, ahí hay un poco de debate. Mi forma de verlo en general es que no es tanto que el trastorno bipolar, que la depresión evolucione hacia allá o que la ansiedad evolucione hacia allá, como si hubiera una especie de mutación, de cambio, de agravamiento hacia allá, sino más bien yo pienso que lo que pasa es que el trastorno bipolar tiene muchas manifestaciones, ¿no? O sea, lo más evidente, lo más claro, son las alteraciones en el estado de ánimo que producen episodios depresivos y maníacos. Pero no es la única manifestación clínica de la enfermedad. O sea, es muy frecuente que los pacientes tengan grados de ansiedad muy severos, es muy frecuente que tengan consumo de sustancias, es muy frecuente que tengan un montón de síntomas por muchos lugares, que la verdad es que yo pienso que hasta cierto punto sería difícil decir que no forman parte de la misma enfermedad, ¿no? Un poco como vemos, por ejemplo, con la diabetes, que tiene una manifestación clínica muy precisa, que tiene que ver con la segregación de insulina, pero no es lo único que afecta, ¿no? O sea, la glucosa puede estar en bastante buen control y de todas maneras la persona persiste con daño a órganos blancos, ¿no? O sea, sigue teniendo daño renal que va avanzando con el tiempo, sigue teniendo daño en los ojos, ¿no? En retina y demás. Entonces es una enfermedad sistémica, ¿no? En la que la principal alteración que vemos, lo más evidente y en lo que nos centramos es en el control de la glucosa, pero es una enfermedad sistémica. Entonces yo siento que el trastorno bipolar es más bien así, o sea, es una enfermedad sistémica que afecta a un montón de cosas en el cuerpo, varios órganos, de hecho,
pero el órgano principal afectado es el cerebro y la principal afectación, la principal manifestación clínica es justamente el estado de ánimo, pero la ansiedad es una parte sustancial del trastorno bipolar en un porcentaje muy, muy alto de las personas, ¿no? Sí, gracias, doctora. Justamente, de hecho, hay pues mucha desinformación respecto al trastorno bipolar o la enfermedad bipolar. Encontramos, bueno, también que hay muchos mitos respecto a esto. Por ejemplo, que son personas peligrosas o que no pueden llevar una vida normal, ¿no? ¿Esto qué tan cierto es o cómo lo podemos manejar, ¿no? Cuando nos preguntan? Sí, la verdad es que eso es algo muy malo. Hay mucho estigma alrededor alrededor de todas las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y el trastorno bipolar no es la excepción, ¿no? En realidad, las personas con trastorno bipolar, cuando están en eutimia, o sea, cuando están estables, son indistinguibles de cualquier otra persona, ¿no? O sea, es imposible saber que son bipolares a menos de que estén en un episodio activo, ¿no? Y durante los episodios, pues en realidad puede llegar a haber momentos en los que haya agresividad, pero esta va a depender mucho del entorno, ¿no? O sea, los episodios suelen ser más bien eufóricos, o sea, la persona se siente muy alegre, ¿no? Y más bien lo que puede ocurrir es que sí esté como muy acelerada, y entonces donde suelen venir estas confrontaciones es cuando la familia trata como de acotarlo y empieza a llevarle la contra o empieza a no estar de acuerdo con lo que está diciendo, lo cual, bueno, es lógico, ¿no? Pero en estos periodos es donde se puede llegar a dar como momentos de mucha agresividad, ¿no? Pero depende también mucho del entorno, o sea, depende de cómo se ha manejado, no es o sea, es decir, no provocan agresiones, digamos, sin razón, ¿no? O sea, no es como que llega el paciente en manía y entonces va a irrumpir de pronto en una oficina a atacar a las personas o va a entrar al centro comercial, a agarrar gente que ni conoce, a agredirla, ¿no? En realidad eso no ocurre, ¿no? Más bien el peligro en realidad es para la propia persona, ¿no? Cuando están en manía son víctimas fáciles, ¿no? Porque es fácil hacerlas caer en fraude, ¿no? O sí es fácil que puedan provocar como pleitos en la calle o cosas así, que en esta ciudad, por ejemplo, no falta alguien que tenga ganas de pelear. Entonces, más bien son estas confrontaciones y ponen mucho en peligro al paciente, ¿no? Se pone como en mucho riesgo, ¿no? Entonces, más bien hay este término que usamos en el que podría ser victimizado, ¿no? Entonces, más bien el peligro es hacia él. Y fuera de estos episodios, pues en realidad no, o sea, no son un peligro para la sociedad, al contrario, ¿no? O sea, son peligrosos para sí mismos también, ¿no? O sea, en la depresión, pues el riesgo elevado de suicidio, pues hace que más bien también sea algo que tenemos que cuidar. Entonces, sí, no, o sea, realmente no hay razón de tenerle miedo a un bipolar. O sea, si está en un episodio de manía, pues sí querremos tratar de disuadirlo para que vaya a consulta y vaya a tratamiento, ¿no? Generalmente no pasa mucho tiempo cuando son manías graves porque sí es muy disruptivo, ¿no? O sea, sí están muy acelerados, muy expansivos, muy desorganizados, ¿no? Pero fuera de estos episodios, pues la verdad es que no, para nada, realmente el estigma es mucho y la realidad es otra, ¿no? Sector, exactamente, muchas gracias. Otra cosa que también se dice, bueno, que era como, no sé si un mito o realidad, como dirían, es que dicen que a los niños no les da trastorno bipolar. Y otra pregunta para que ya más o menos es como que si hay variaciones en la presentación clínica, pues en las diferentes edades. Sí. Sí, o sea, los niños sí pueden ser diagnosticados con trastorno bipolar. No es muy frecuente que lo hagamos, pero sí pueden ser diagnosticados con trastorno bipolar. Es decir, no es muy frecuente que lo hagamos porque el pico de presentación de esta enfermedad es entre los 20 y los 30 años. O sea, la mayor parte de las personas que tienen trastorno bipolar debutan entre los 20 y los 30 años de edad. Entonces, es difícil que
es difícil que diagnostiquemos niños por esa razón, pero las personas que debutan en la infancia, que eso, de nuevo, pues sería difícil que debutaran realmente muy, muy chiquitos, normalmente se diagnostican en la adolescencia, ¿no? En muy chicos, las presentaciones son diferentes, ¿no? Es difícil ver todas las manifestaciones claras del trastorno bipolar, entonces más bien lo que se ve son fluctuaciones del ánimo, son episodios de mucha irritabilidad, son como niños que son muy, digamos que tienen como periodos explosivos, ¿no? O sea, en los que de pronto están súper activos, ¿no? Muy impulsivos, a diferencia un poco, realmente ahí es muy difícil, en algunos casos es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con trastorno disruptivo de la conducta, trastorno severo, ¿no? Trastorno disruptivo severo de la conducta. Es muy difícil hacer ese diagnóstico, pero justo eso, o sea, en los bipolares que debutan tan chiquitos, suele haber como una marcada diferencia, o sea, no están constantemente así, ¿no? Como que tienen estos periodos en los que tienen este acelere impresionante, realmente muy marcado, o sea, más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en los niños, que pues eso sí, es frecuente que tengan mucha actividad o que no manejen bien la frustración, ¿no? Todas esas cosas son propias de la edad, pero en el caso de los niños bipolares, pues estas alteraciones son muy severas, ¿no? Realmente muy severas, o sea, por ejemplo, pueden insultar a sus papás, pueden agredirlos, pueden amenazar con hacerse daño a sí mismos, lanzar cosas, destruir, ¿no? O sea, son realmente episodios muy severos, que si uno no se detuviera a analizar un poco cómo es el entorno familiar, pues pensaría que son niños tremendamente malcriados, ¿no? Pero no es cierto, o sea, en realidad son estos episodios en los que tienen una alteración severa del estado de ánimo y entonces no pueden regular su conducta, a pesar de que el manejo conductual en casa sea apropiado. Son claramente episodios que desbordan por completo. Ok, doctora, ahí de hecho en base a esto de los niños, como usted dice, no es muy común, pero nos llegan a preguntar que si hay carga genética comprobada en el trastorno bipolar y que, bueno, se había mencionado una relación entre el gen BDNF y el trastorno bipolar, entonces, ¿es cierto o cuál es el papel de este gen en esta enfermedad? Sí, es una enfermedad con una carga genética muy importante. O sea, ¿por qué? ¿Cómo definimos que una enfermedad tiene una carga genética muy importante? Porque vemos que es más frecuente en los familiares de personas que tienen el trastorno que lo que esperaríamos en la población general, ¿no? Entonces, el riesgo de padecer trastorno bipolar, si hay algún miembro de la familia, por ejemplo, papá, mamá, hermano, a lo que llamamos de primer grado, familiar de primer grado, que tiene la enfermedad, el riesgo es 8 veces más alto que el que tendríamos solo por ser alguien de la población general. Después, si además vemos estudios de gemelos monocigóticos, o sea, personas que tienen exactamente la misma carga genética, si uno de ellos tiene trastorno bipolar, la probabilidad de que el otro tenga trastorno bipolar es más arriba del 70%, o sea, es realmente muy alta, ¿no? Entonces, y después las siguientes cosas que también lo demuestran es en estudios de gemelos que fueron adoptados por padres pues que no comparten sus genes, ¿no? Y a pesar de que fueron adoptados por padres que no comparten niños que no comparten o sea, gemelos que se separan de ambiente, primero ese es uno, ¿no? Gemelos que se separan de ambiente, un niño crece en un lugar, el otro crece en el otro lugar, y mantienen el riesgo de base, ¿no? Independientemente del lugar donde se movieron. Y después, igual, o sea, cuando son adoptados por padres no bipolares, el riesgo se mantiene, el riesgo de base, ¿no? No adquieren el riesgo de los padres adoptivos, sino que más bien mantienen su riesgo de padres biológicos. Y los niños adoptados por padres bipolares no adquieren el riesgo de sus padres bipolares, ¿no?
Entonces, todo eso nos indica que hay una cuestión genética involucrada, o sea, que es algo con lo que se nace, ¿no? Que está, o sea, que uno de los ingredientes principales, desde luego necesario, o sea, como imperativo que esté en ese caldo de cultivo es la parte genética. No es la única, ¿no? Es como si quisiéramos hacer un pastel y pues ya tenemos el huevo y sería muy difícil hacer un pastel sin huevo o a lo mejor un pastel sin harina, ¿no? Es como uno de los ingredientes principales, pero no necesariamente, o sea, eso no es suficiente para que tengamos un pastel, ¿no? Entonces, es un ingrediente principal, pero no es el único, y entonces los otros factores que están ahí, pues tienen que ver con la crianza, tienen que ver con el ambiente en donde se desarrolla, tienen que ver con estresores a edades tempranas, con estresores después, con contacto con sustancias, ¿no? Y entonces todos esos otros vienen a incorporarse a ese, digamos, a ese pastel para que finalmente se produzca el trastorno bipolar. Ok, pues qué interesante, ¿no? También, por ejemplo, nos dicen que muchas veces ellos se puede llegar a confundir con el trastorno límite de la personalidad, porque igual sabemos que estas personas pues tienen cambios fluctuantes, ¿no? En las emociones y demás. No hay una estabilidad como tal, pero ¿cómo podemos diferenciarlo adecuadamente del trastorno bipolar, de la enfermedad? Eso, el trastorno límite de personalidad es uno de los principales, digamos, diagnósticos diferenciales del trastorno bipolar tipo 2. ¿Por qué el tipo 2? Porque justamente los pacientes con trastorno límite de personalidad llegan a tener alteraciones muy severas del estado de ánimo también, ¿no? O sea, tienen una inestabilidad afectiva muy marcada, pero esos episodios de elevación no suelen ser muy duraderos, ¿no? Suelen ser bastante breves, de algunas horas, de hecho, o sea, es difícil que duren varios días continuos. Y de hecho, pues difícilmente, por lo tanto, van a alcanzar la severidad de una manía, ¿no? Algunas cosas que nos ayudan a diferenciarlo es que, por ejemplo, algo que es, digamos, central para los episodios de elevación en el trastorno bipolar es que hay una alteración del sueño. Disminuyen las horas de sueño, la persona no duerme tantas horas como solía dormir y a pesar de eso se siente muy fresco, ¿no? Es un poco justo eso, como que el reloj biológico está trabajando de forma acelerada y entonces todo va más rápido y entonces en realidad duermen muy poquito y se sienten descansados. Eso es muy raro que ocurra en el trastorno límite de personalidad, ¿no? O sea, ahí el sueño no se suele alterar, ¿no? Puede haber claramente periodos en donde se sienten con más energía, donde se sienten más activos, donde se sienten más alegres, donde están más sociables, ¿no? Todas estas cosas ocurren, pero generalmente esto no altera el sueño más allá de 1 o 2 noches, ¿no? En el trastorno bipolar es muy claro que se altera durante varios días continuos y de hecho va en relación directa con que está agravándose el episodio, ¿no? O sea, los episodios de elevación no suelen estar en línea recta, suelen más bien ir con una tendencia a agravarse cada vez más, a acelerarse más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, conforme pasan los días, duermen cada vez menos, se aceleran cada vez más, ¿no? Cada vez están más sociables, cada vez tienen más conductas de riesgo, ¿no? Dependiendo de la persona, esa evolución puede ser en días o puede ser en semanas, ¿no? Pero, o sea, una persona puede evolucionar mucho más rápidamente que otra, ¿no? Hay algunos pacientes que es impresionante que en 1 o 2 días ya alcanzan una gravedad muy, muy significativa, y hay otros que no, que podemos ir más tranquilos porque tardan un par de semanas en llegar a un episodio grave. Pero el trastorno límite de personalidad, eso no lo vemos, más bien no se sostiene, o sea, más bien enseguida ocurre algo que los vuelve a llevar hacia abajo, ¿no? Y entonces más bien lo que vemos es mucha reactividad emocional a lo que está ocurriendo en su entorno, ¿no? Aquí también una característica importante del trastorno bipolar es que, aunque obviamente sí hay una cierta reacción a lo que está ocurriendo en el medio, no es una reacción muy importante, o sea, no necesariamente ocurrió algo en su vida para que se
iniciara, para que se precipitara un episodio perdón, de elevación o un episodio depresivo. En realidad su vida puede estar bastante igual, ¿no? Puede no haber ocurrido nada mayor y de todas maneras vienen estas fluctuaciones. Y en cambio en el trastorno límite de personalidad es como una cuestión muy, muy reactiva. Es una de las características del trastorno límite, es que hay una como hiperreactividad a lo que está ocurriendo en el medio, ¿no? Entonces, es muy característico y entonces por lo mismo no es tan estable en un lugar ni en el otro, está constantemente fluctuando porque las alteraciones mínimas del ambiente pueden provocarlo, ¿no? Dependerá también la severidad del trastorno límite, ¿no? O sea, no todos los trastornos límites son igual de severos, pero los que nos hacen pensar en trastorno bipolar suelen ser aquellos que son muy severos, en donde las fluctuaciones son muy marcadas, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Yo tuve, bueno, conocí a una persona que su primer diagnóstico fue trastorno límite de la personalidad, pero ya, pues después de varios intentos de suicidio y demás, bueno, ya al final de todo se dieron cuenta que realmente era trastorno bipolar, ¿no? Pero bueno, es una lástima que pues es igual desde el inicio se hubiera diagnosticado, igual se hubiera prevenido ciertas cosas, ¿no? Pero bueno. Hablando de estos episodios, nos preguntan que cuál deberá ser o cómo sería el papel de los familiares o amigos en estos episodios, cómo podemos abordarlos para que no parezca, pues, como, no sé, como muy intrusivo, o como que, no sé, para que la persona se pueda sentir cómoda, ¿no? Pues eso, o sea, justo es una pregunta bien importante porque el rol que juegan los familiares y los amigos es muy importante, sobre todo en nuestra sociedad, porque en este país, lamentablemente, digo yo lamentablemente porque eso genera también una carga muy importante en la sociedad, la mayor carga la llevan los familiares, ¿no? Y después los amigos cercanos, ¿no? No hay realmente una política de Estado que nos ayude a contender de forma adecuada con estas crisis, ¿no? Entonces, el papel de la familia y de los amigos se vuelve sumamente relevante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? O sea, yo siempre pienso que lo mejor es ser lo más claros posible, ¿no? O sea, decir de forma muy clara qué es lo que estamos viendo y por qué nos preocupa, ¿no? Decirlo pues de forma amorosa, ¿no? O sea, como recordando las razones por las que estamos ahí con la persona, por qué es importante para nosotros que esté bien, ¿no? Y tratando de alentarlo a que vaya a atención, ofreciéndole acompañarlo. También pues ayuda mucho que lo hagamos desde una perspectiva de, pues eso, de cariño, de amor, de acompañamiento, en donde justamente no sea como el juicio, como el decir, mira, es que otra vez ya te pusiste maníaco, no es posible, ¿no? O sea, como más bien entendiendo que es algo que es involuntario, que no porque sea involuntario quiere decir que no necesitamos hacer algo al respecto, pero como tratar de acompañar. Y algo que funciona sobre todo en las etapas tempranas de los episodios de manía, por ejemplo, es que todavía la persona puede claramente evaluar sus acciones y todo, es como ayudarle a ver por qué esto es diferente, ¿no? O sea, ayudarle a ver por qué, tratar de a lo mejor, algunas veces ayuda porque nos desesperamos mucho, sobre todo cuando son nuestros familiares, ¿no? Pero a veces tomarnos un ratito para decir, bueno, a ver, ¿cómo se lo voy a explicar, ¿no? O sea, ¿qué cosas estoy viendo yo para que me entienda por qué estoy preocupado, ¿no? Entonces, a lo mejor justamente decirle eso, mira, yo te conozco y normalmente tú no duermes tan poquito, ahorita estás durmiendo súper poco y eso no me parece normal, mira que te estás alterando con mucha facilidad, normalmente tú estas cosas no te harían enojar y ahorita estás muy enojado, ¿no? O mira, no estás logrando terminar lo que inicias, ¿no? Ayer empezaste esto y dejaste a la mitad y a las 2 de la mañana pues todos teníamos sueño, pero tú no, y seguías deshaciendo la casa, ¿no? Que son cosas frecuentes que ocurren. Entonces, pues justamente llevarlos en ese sentido, aproximando al tratamiento, como decirle, vamos a ver si te pueden ayudar a que duermas mejor, vamos a ver si podemos ayudarte a que descanses, a que baje la irritabilidad, ¿no? O sea, a lo mejor
aproximarse desde los síntomas que ellos pueden aceptar, ¿no? Pueden ver claramente que les afectan a ellos también, ¿no? O sea, como estar de acuerdo, ¿no? O sea, si decimos, a lo mejor si nos vamos a la parte de, es que estás muy sociable o es que estás, muy alegre, a lo mejor nos van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿A ti por qué te enoja que yo sea feliz, no? ¿Por qué te enoja que tenga amigos, no? Pero entonces, la idea un poco es más bien llevarlos hacia los síntomas que ellos mismos pueden detectar como molestos, ¿no? O como que claramente pueden tener una consecuencia negativa, ¿no? Y de esa forma tratar de irlos alentando a recibir tratamiento. Y lo mismo con las depresiones, ¿no? O sea, tratar de hacerle ver, bueno, pues no es normal que estés triste, no es normal que te quieras, que estés pensando en la muerte todo el tiempo, la vida puede ser difícil, pero hace unas semanas tú le veías solución y ahora todo lo ves negro, no importa que te presentemos todo lo que te parece mal, ¿no? Te estás aislando, no quieres salir, normalmente disfrutas salir con nosotros y ahora te da miedo, ¿no? Como aproximarse a ese estilo de cosas, haciéndole el contraste a la persona entre su forma habitual de funcionar y el estado en el que está ahorita. Ok, sí, muchísimas gracias, doctora. Eso es algo que nos hace falta mucho hablando culturalmente, ¿no? Cómo manejar todo este tipo de enfermedades, de trastornos que pues son muy reales y que convivimos con ellos todo el tiempo. Ahorita que estaba diciendo que nosotros podemos como ayudarlos a pues, acercarse al tratamiento, no sé si podría decirnos cuál es el tratamiento, así tanto pues farmacológico como no farmacológico. Y una preguntilla que nos pusieron aquí es que ¿es recomendable indicar antidepresivos si se está viviendo un episodio de depresión bipolar? Ok, el tratamiento justamente del trastorno bipolar, el pilar del tratamiento son los fármacos, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos fármacos. A estos fármacos les llamamos específicamente estabilizadores del estado de ánimo. O sea, su función es justamente hacer que este rango de emociones se achique y estén en un rango más, pues más pequeño, ¿no? Más similar al de las personas que no tienen trastorno bipolar, un rango que les permita funcionar, ¿no? O sea, nuestro ideal es que se pueda mantener en un rango que les permita funcionar. Ese rango normalmente, pues es difícil, no en todos los pacientes logramos que sea realmente un rango, digamos, igual de estrecho que en una persona no bipolar, ¿no? Pero lo importante es eso, que logremos que por lo menos no les generen una disfunción importante, ¿no? Y entonces usamos justamente eso que llamamos estabilizadores del ánimo. O sea, hay muchos medicamentos que cumplen esas características. O sea, para que nosotros definamos a un medicamento como un estabilizador del ánimo, tiene que ser un medicamento que es bueno para tratar al menos una de las fases de la enfermedad, por ejemplo, un episodio de manía o un episodio depresivo, sin poner en riesgo a la persona de caer en el polo opuesto, ¿no? Sin correr el riesgo de desestabilizarlo. Entonces, hay muchos medicamentos que cumplen esa característica. Además, hay algunos que son todavía mejores porque no solamente tratan una de las fases, sino que son buenos para tratar ambas fases de la enfermedad, o sea, tanto la depresión como la manía. Y además, no solo son buenos para tratar el episodio agudo, son buenos para prevenir recaídas, ¿no? O sea, para prevenir nuevos episodios, tanto de una polaridad como de otra. Entonces, hay muchos medicamentos que caen en esta definición, pero no todos tienen todas las características, ¿no? Hay unos que son mejores para tratar las depresiones agudas, hay otras que son mejores para prevenir las depresiones, hay otros que son mejores para tratar las manías agudas, hay otros que son mejores para prevenir las manías, hay otros que son igual de buenos para uno que para el otro, y hay otros que en realidad en agudo no funcionan casi nada, pero son muy buenos para prevenir, ¿no? Entonces, en realidad, son muchos los fármacos que se utilizan en trastorno bipolar y depende realmente muchísimo de la persona que tenemos enfrente, de las características específicas de esa persona, la elección de los fármacos que vamos a hacer. Ok, ya para casi finalizar, porque a las 10 vamos a terminar, pues en esta
en esta transmisión hay pues el público en general, pero la mayoría de las personas que estamos aquí pues estudiamos medicina, ¿no? Y otros ya incluso son médicos generales, pero usted como psiquiatra especialista, ¿no? ¿Qué nos recomendaría o qué recomendaría a los médicos generales? Como que los puntos más importantes que nosotros tenemos que tener como primer contacto, ¿no? Para estas personas. Pues, creo que es muy importante que si cuando están con un paciente que llega en un episodio depresivo, también respondiendo un poco a esa pregunta, yo sí les recomendaría que se pregunten un poquito, que exploren un poco si a lo mejor hay estos episodios de elevación, si hay algunas características de la depresión que les haga sospechar que a lo mejor no están ante una depresión unipolar, que más bien están ante una depresión bipolar, ¿no? Porque muchas veces los episodios de hipomanía son pasados por alto, la persona no los reconoce hasta que les empezamos a preguntar puntualmente si estos ocurren. Entonces, cuando hacemos este interrogatorio específico, es cuando ya de pronto aparece eso. Entonces, mi recomendación como médicos en formación y como médicos generales es que cuando tengan frente a ustedes un paciente que claramente está deprimido, no olviden hacer unas cuantas preguntas para poder saber si tienen estos episodios de acelere, que ya les digo, tienen que durar por lo menos 5 días, ¿no? Y pueden ser leves, o sea, puede que la persona realmente no esté disfuncionando, ¿no? Que la persona incluso funcione mejor durante esos episodios y saque adelante más cosas, pero sí representan un cambio sustancial de su forma habitual de ser. Sí se notan más acelerados, sí se notan más sociables, ¿no? En la mayoría de los casos sí provoca cierta disfunción, aunque no muy severa. Y entonces, ¿por qué hacer eso? Porque justamente los antidepresivos no son nuestra primera línea de tratamiento para la depresión bipolar. Lo primero que ocurre es que no funcionan. O sea, en la depresión bipolar realmente la tasa de éxito es muchísimo más baja que en la depresión unipolar. Y después hay algunos, en particular los antidepresivos duales y los antidepresivos tricíclicos, que ponen en riesgo a la persona de virar hacia un episodio de manía. Entonces, si se acuerdan, hace un ratito les decía que la definición de estabilizador es que trata al menos una de las fases sin poner en riesgo de virar hacia la otra fase. Entonces, por eso es que los antidepresivos no son considerados estabilizadores, porque en algunas personas, en un porcentaje chiquito, ya les digo, pero puede ser que respondan para la depresión, pero lo pueden poner también en riesgo de un episodio de elevación. Entonces, por eso no son considerados estabilizadores. Entonces, esa es un poco la precaución que hay que tener. También como médicos generales y en su práctica como médicos en formación hacia cualquier especialidad que vayan, también es importante sospecharlo cuando la persona ha tenido más de 2 episodios depresivos. O sea, cuando esta es una enfermedad que es recurrente, estamos obligados a descartar un trastorno bipolar. La depresión unipolar suele, aunque existe como tal el diagnóstico de trastorno depresivo mayor recurrente, ¿no? Lo más frecuente es que las personas tengan 1 o 2 episodios en su vida, pueden llegar a ser muy severos, pero 1 o 2 episodios en su vida. Las personas que tienen 3 o más, no quiere decir que necesariamente sean bipolares, pero sí diría yo que estamos obligados a hacer ciertas preguntas y sobre todo a preguntar el historial familiar para saber si hay otros bipolares en la familia, si hay esquizofrenia en la familia, si hay algún otro trastorno psiquiátrico en la familia, en particular el antecedente de suicidio, algún familiar que haya cometido suicidio en la familia, que nos oriente hacia un trastorno bipolar. Hay algunas escalas que si quieren les hago llegar, que justamente nos ayudan a puntuar, ¿no? a obtener un puntaje para saber qué tan probable es que esta depresión que estamos viendo en este momento en realidad forme parte de un trastorno bipolar. Entonces, esas escalitas, pienso que es útil tenerlas por ahí en el cajón. Se hacen muy rápido, son autoaplicables y nos pueden orientar un poco al diagnóstico, y sobre todo porque una vez que ustedes hacen el diagnóstico de trastorno bipolar,
es imperativo que vean a un psiquiatra, ¿no? O sea, es una enfermedad mental grave. Entonces es imperativo que tengan una evaluación formal por un psiquiatra, aunque después el seguimiento, si es un trastorno que responde bien a tratamiento y no todos los trastornos bipolares son severos, por supuesto que va a poder llevar su seguimiento con un médico general, pero necesita tener un primer contacto con un psiquiatra, ¿no? Que evalúe y que pueda establecer un tratamiento durante el primer tiempo, y ya que esté estable, entonces ahora sí ya podrá ser manejado en un primer nivel de atención. Ok, muchísimas gracias, doctora. Como usted dice, que la importancia de que como nosotros como médicos de primer nivel, pues tengamos un conocimiento pues básico de todo este tipo de trastornos y pues las herramientas, como usted dice, estas escalas, que muchas gracias por que nos la va a compartir, pues para que podamos ayudar a los demás, ¿no? Que sea poco a poquito para poder tener una mejor salud mental a nivel general. Pues Sí. muchísimas gracias, doctora. Estamos muy agradecidos de parte de todo el equipo que haya aceptado. Muchísimas gracias. No, no tienen de qué, al contrario, qué padre que tengan estas iniciativas, los felicito y gracias por la invitación. Gracias a usted. Y un poco también, Doc, ¿en dónde la podemos encontrar o seguir en redes? Ah, gracias, Isela. Tu hijito de Instagram, en Instagram nos encuentran como @psiquiatriamexico, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Entonces, en @psiquiatriamexico nos encuentran, y también tenemos la página de Psiquiatría México, que es psiquiatriamexico.com.mx, y entonces ahí también pueden encontrar información general sobre psiquiatría, y pues eso, otros cursos y cosas que hemos dado sobre ansiedad, trastorno bipolar, las entrevistas que se han hecho sobre el tema y así, entonces quienes estén interesados pueden seguirnos por ahí. Claro que sí, doctora. Igual en estos días, igual en nuestras páginas, vamos a estar subiendo la publicación sobre sus redes para que puedan seguirla y seguirse informando sobre todo. Muchas gracias. Perfecto. Pues vemos si hay más preguntas y si no nos vamos despidiendo. De nuevo, muchas gracias, doctora. No tienen de qué. Un gusto, Iselita. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos. Bueno, Iselita, un abrazo a todos los demás. Muchos saludos, cariñosos, me cayeron muy bien. Cuídense mucho. Gracias a todos los invitados que vieron la transmisión y a quienes la vean en adelante. Gracias por su atención. Espero sea de su interés. Ok, muchísimas gracias, doctora. Pero pues Gracias, creo que doctora. ya. Creo que ya Ahora sí ya. son todas las Ahora sí ya. preguntas. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. No tienen de qué. Cuídense mucho. Bye. Bye.